En enero de 1945, la Segunda Guerra Mundial se encontraba en su punto cúlmine. Las tropas de la Unión Soviética liberaron el campo de concentración de Auschwitz y ya nadie pudo ignorar las atrocidades que cometían los nazis contra el pueblo judío. Si bien el conflicto se había centrado en Europa y Asia, afectó cada parte del globo. La tensión entre las naciones era insostenible, predominaban la devastación y el desasosiego. Mientras el poderío de Adolf Hitler entraba en su ocaso, los líderes de otras naciones resolvieron que era el momento de concretar una reconstrucción a gran escala. Había que retomar el diálogo, priorizar la diplomacia, cambiar las armas por palabras. Pero no nos adelantemos. ¿Qué es la ONU en realidad? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? ¿Qué está haciendo esta organización en la actualidad? ¿Cuáles fueron los países que quedaron afuera? ¿Cuáles son las polémicas que protagonizó y que actualmente también protagoniza? Bueno, responder estas preguntas nos va a llevar hasta el 24 de octubre de 1945, el día que se creó la ONU. Entre julio de 1914 y noviembre de 1918, la Primera Guerra Mundial provocó una devastación más allá de las trincheras. Los gobiernos quedaron divididos en alianzas que solo provocaron más muertes y sangre. Los cadáveres y los heridos se habían acumulado en cifras escalofriantes. Cayeron 4 imperios. La pobreza carcomió las ciudades y la política padecía un daño muy severo. Pero los mandatarios estaban dispuestos a cambiar la situación. El 28 de junio de 1919, más de 50 países firmaron el Tratado de Versalles. Además de ponerle punto final a la por entonces considerada Gran Guerra, este acuerdo limitó el poderío militar de Alemania. También se resolvió la creación de un organismo internacional que restaurara la paz y las relaciones entre países. La iniciativa tenía origen en uno de los llamados 14 puntos que propuso el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Así nació la Sociedad de las Naciones, conocida por las siglas SDN. Al principio estaba compuesta por 42 países, dominios y colonias y llegaría a tener 57. Este objetivo básico era preservar la paz. Toda rispidez entre los gobiernos debía pasar por un consejo para encontrar una solución diplomática. Cualquier acto negativo podría tener sanciones económicas y militares. En este caso, sus ejércitos deberían ayudar a otros integrantes en caso de un ataque de naciones no afiliadas. Otra misión del organismo consistía en promover la cooperación en temas sociales. La fundación de la SDN contó con los mejores augurios, pero al cabo de un tiempo se reveló como insuficiente y débil. Para empezar, Estados Unidos siempre permaneció al margen porque el Senado nunca aprobó los 14 puntos. De ese modo, la SDN no podía contar con una de las potencias. También se le cuestionó impedir el ingreso de Alemania y Turquía en los primeros años por haber sido derrotadas en la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, no logró su cometido de impedir que las fuerzas militares de un país ocuparan territorio ajeno. La SDN terminó de desintegrarse durante los años 30. En Europa y en Asia adquirían poder líderes políticos con intereses contrarios a la organización. Muchos provenían de países que habían ido retirándose: Alemania, Japón, Italia y España. En las tierras italianas cobraba fuerza el fascismo, representado por la figura de Benito Mussolini. Por el lado de los alemanes, Adolf Hitler encabezaba el partido nazi, que había empezado a revolucionar esa parte del globo y amenazaba con extenderse. Los intentos de la SDN por aplicar sanciones económicas fueron en vano. La mayoría de los países adheridos tomaron otros rumbos. Francia y el Reino Unido se separaron, pero mantuvieron una política de apaciguamiento. Finalmente, nada pudo impedir que el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadiera Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. La SDN no desapareció, pero quedó reducida al mínimo y sin ninguna autoridad. Aún así, sus postulados todavía persistían. Había muchos líderes deseosos de poder establecer la paz. La Segunda Guerra Mundial resultó ser más cruenta que la primera y provocó una nueva división. De un lado estaban las potencias del eje, compuesta por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio de Japón. Pronto se sumaron más países, principalmente los que contaban con gobernadores que servían a los nazis. Del otro lado se encontraban los aliados, donde sobresalía Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese contexto de desigualdad persistía la necesidad de un organismo que pudiera traer paz y seguridad, como la SDN, pero con mayor seriedad y poder.
Los primeros intentos tuvieron lugar el 12 de junio de 1941 en el Palacio de St. James en Londres, una ciudad que justamente venía de padecer los bombardeos de los aviones nazis. Allí se reunieron representantes de los 14 países aliados para firmar una declaración. Así los presentes se comprometieron a que los pueblos libres trabajaran juntos, de manera voluntaria, en la guerra y en la paz. Esta nueva iniciativa también apuntaba a mejorar la calidad de la vida de la gente. Otra personalidad con esa línea de pensamiento era el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. El 14 de agosto de 1941 se juntó con el primer ministro británico Winston Churchill en el buque USS Augusta, perteneciente a la Armada estadounidense. Allí cerraron la Carta del Atlántico, ya que la nave estaba surcando aquellas aguas oceánicas. Fue un documento con principios para mantener la paz y la seguridad del mundo. La Carta del Atlántico contó con el apoyo de 26 países. Para reafirmarlo, se convocó una reunión el 1 de enero de 1942 en Washington. A la hora de darle forma a un nuevo documento, Roosevelt propuso usar una expresión que englobara la propuesta. Entonces, acuñó una que sería decisiva: Naciones Unidas. Este documento pasaría a ser conocido como la Declaración de las Naciones Unidas. El objetivo más inmediato era ponerle fin al afán genocida de Hitler, pero también crear una versión mejorada de la SDN. Esta necesidad fue compartida por la Unión Soviética. En octubre de 1943 en Moscú se firmó una nueva declaración que incluía a Estados Unidos, China y el Reino Unido. Cobró más fuerza en diciembre de ese año en Teherán. En la capital iraní coincidieron Roosevelt, Churchill y Joseph Stalin, el líder soviético. Los tres anunciaron planes más concretos para combatir a Hitler y ponerle fin a la Segunda Guerra Mundial. Los planes empezaron a cobrar forma en 1944. El 27 de enero culminó el sitio de Leningrado y el 6 de junio tuvo lugar el desembarco de Normandía. Dos logros que propiciaron una reunión en la mansión Dumbarton Oaks en Washington. Concurrieron los principales mandatarios de Estados Unidos, Reino Unido, China y la Unión Soviética. Hubo 2 periodos de sesiones entre septiembre y octubre, donde se definió la estructura, el mecanismo y los objetivos de la organización. Solo faltaba que fuera aprobada, votación mediante, por los países que integraban las Naciones Unidas. Ya todo estaba dado para que la organización se convirtiera en una realidad, pero esto no se avanzó hasta comenzado 1945. Con la Segunda Guerra Mundial llegando a su fin, solo faltaban unos pocos pasos para poner en marcha la Organización de las Naciones Unidas. Del 4 al 11 de febrero de 1945, Roosevelt, Churchill y Stalin se reunieron una vez más, ahora en Yalta, ciudad de Crimea. Debían acordar el proceso de votación. Al principio no fue sencillo, pero llegaron a un consenso. Los requisitos para votar eran 2: haberle declarado la guerra a Alemania y Japón y ser firmante de la Declaración de las Naciones Unidas. Los líderes también convocaron una nueva conferencia, la que sería definitiva, el 25 de abril en San Francisco. Las invitaciones fueron enviadas a comienzos de ese mes, pero el día 12 ocurrió un hecho inesperado. Roosevelt murió de una hemorragia cerebral masiva. Fue sucedido de inmediato por su compañero de fórmula, Harry Truman, y se sugirió posponer la conferencia de San Francisco. No obstante, Truman insistió en respetar la fecha original. El 25 de abril arribaron a San Francisco representantes de 14 naciones. Todos contribuyeron a la redacción de una carta con 111 artículos. Sería conocida como la Carta de las Naciones Unidas, y como en Yalta, el proceso no resultó fácil. Si bien todos compartían una visión de prosperidad y bienestar, había puntos de vista encontrados sobre algunos aspectos. Las discusiones fueron muchas, pero cada punto de conflicto pudo ser resuelto como ellos pregonaban, por medio de la diplomacia y las negociaciones. Todos los países pusieron su firma, pero hubo un caso especial por el lado de Polonia. Su gobierno aún no estaba reconocido, por lo que ningún delegado pudo responder a la invitación. Afloraron los fantasmas de una posible desprolijidad heredada de la SDN. Sin embargo, había sido uno de los países que había firmado la declaración original. Esta acción fue reconocida por las potencias y meses después pudo añadir su firma. Una vez resuelto cada tema, el 25 de junio tuvo lugar la última sesión de la Conferencia de San Francisco. Se trató de un verdadero evento. Además de los delegados, concurrieron asesores, secretarios y colaboradores. Entre todos, sumaron la cantidad de 3.500 personas. Asimismo, se presentaron 2.500 medios periodísticos y miembros de otros organismos.
Nadie quería perderse lo que se palpitaba como un antes y un después en el rumbo de la humanidad. Y aquella jornada fue todo lo épica que podía esperarse. La Carta de las Naciones Unidas fue aprobada por unanimidad. En vez de solo levantar la mano, los delegados se levantaron de los asientos para manifestar sus votos en voz alta. Cuando el presidente de la plenaria anunció que adoptaban el documento y la organización sería una realidad, la ovación llenó el edificio de la Ópera de la ciudad. De todos los mandatarios presentes, Truman fue quien más se pronunció acerca de la pronta necesidad de culminar con la Segunda Guerra Mundial y restablecer la paz. Poco tiempo después volvería a poblar los titulares, en agosto de ese año, cuando autorizó que el ejército de los Estados Unidos arrojara bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades de Japón. Un hecho que propició el fin de la contienda y que lo convirtió en una figura controvertida. Eso no perjudicó su importancia en la declaración. Pero para que el tan anhelado organismo se pusiera en marcha solo faltaba un paso más, y es así como nuestra historia vuelve al principio. El 2 de septiembre de 1945, la Segunda Guerra Mundial oficialmente llegó a su fin. Había culminado un periodo histórico siniestro, y ahora quedaba reconstruir todo lo devastado. Se respiraba otro aire mucho más esperanzador. Para ese entonces, los postulados de la Carta de las Naciones Unidas habían ingresado en un proceso burocrático. Cada nación firmante debió presentarla a sus respectivos congresos y parlamentos para ratificarla. En paralelo, se invitó a otros países, las repúblicas soviéticas de Ucrania y Bielorrusia, Dinamarca y Argentina. Entonces, llegó el 24 de octubre de 1945. Para ese entonces, todos los trámites fueron resueltos y aprobados. Ahora la Carta pudo entrar en vigor. Nació la Organización de las Naciones Unidas, conocida por las siglas de ONU. El esfuerzo de los aliados, aunque llevó tiempo, había dado sus frutos. Ahora solo era preciso asegurarse de que se cumpliera con las promesas de paz y seguridad. Nadie quería repetir el error de la SDN, un auténtico desafío en un mundo que no estaba a salvo. La primera Asamblea General de la ONU se realizó el 10 de enero de 1946. 51 países acudieron al Central Hall en Westminster, Londres. Los lineamientos eran claros: mantener la paz y seguridad internacional, para lo cual se contaría con el Consejo de Seguridad, proteger los derechos humanos, distribuir la ayuda humanitaria y defender el derecho internacional. El primer paso era reconstruir Europa y Asia. La cooperación entre países posibilitó que las naciones diezmadas por la contienda pudieran resurgir. Algunos, como Japón, alcanzarían un esplendor impensado. A su vez, la Asamblea General aprobó el uso pacífico de la energía atómica, así como la eliminación de las armas atómicas y de toda arma de destrucción masiva. Sin descuidar sus objetivos, la ONU también resolvió un detalle clave: ¿dónde tendría sede? Hubo sugerencias y ofertas de todas las naciones firmantes, hasta que se decidió por Estados Unidos. En esa instancia fue conformado un comité especial para estudiar las ciudades tentativas. Hubo sondeos en San Francisco, Boston, Filadelfia y finalmente Nueva York. Debía tener una ubicación accesible y reconocible, y Manhattan parecía ser la zona perfecta. Ahora solo quedaba definir el punto exacto donde se levantaría la sede. En esa instancia entró en escena la familia Rockefeller, una de las más acaudaladas de la ciudad y de todo Estados Unidos. La propuesta inicial era que la organización montara sus oficinas en Kikwit, la finca familiar. Las organizaciones de la ONU rechazaron la oferta porque estaba muy lejos de Manhattan. Entonces, emergió la posibilidad en un terreno de unas 7 hectáreas, a la vera del East River. El mismísimo John D. Rockefeller los compró por $8.5 millones, una suma abultada, y los donó. Aquella ubicación fue aprobada por la Asamblea General en diciembre de 1946. El arquitecto designado fue el estadounidense Wallace K. Harrison, que contó con el apoyo de una junta asesora de diseño, integrada por 10 arquitectos renombrados de distintos países. Las obras culminaron en 1952. Mientras se construía la sede central, la ONU no detuvo su marcha. El 10 de diciembre de 1948 en París se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A su vez, creó el Consejo de Derechos Humanos, un organismo destinado a tomar medidas contra las naciones que atentaran contra los derechos de los ciudadanos. Igual de importante fueron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La ONU parecía haber llegado para brindar soluciones, pero también tendría su lado oscuro. A pesar de esos y otros logros, la ONU jamás estuvo lejos de la polémica. Se le señaló su rol ambiguo en lo referente a su bandera máxima, la preservación de la paz. Si bien impidió nuevas guerras mundiales, las contiendas bélicas continuaron. Algunas autoridades y medios de comunicación no temen acusar a países de la organización a proteger a determinados bandos y cuidar sus intereses, sobre todo durante la Guerra Fría que mantuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética, justamente dos de sus naciones fundacionales. El caso más emblemático sucedió a partir de 1948, cuando Truman fue el primero en reconocer al recientemente fundado Estado de Israel y le brindó su apoyo. Como resultado, el Consejo de Seguridad no pudo impedir que el gobierno estadounidense vetara las resoluciones que condenaban los actos de los israelíes contra Palestina y otros pueblos árabes. A nivel humanitario, con el correr de los años, la ONU estuvo en condiciones de conformar fuerzas de paz, conocidas como cascos azules. Aunque tienen como misión intervenir en zonas de conflicto para mantener la paz y brindar asistencia, muchas veces quedaron en el ojo de la tormenta. Hubo acusaciones de que los soldados que debían contener a las víctimas habían cometido abusos en las poblaciones o demostraron ser incapaces de impedir las matanzas. Uno de los mayores escándalos referentes a los cascos azules y a la ONU en general sucedió en Haití. Los soldados arribaron en 2004 para llevar a cabo la misión de estabilización de las Naciones Unidas. El derrocamiento del presidente Charles Bertrand Aristide dejó a aquel país en una situación alarmante. El horror se intensificó debido al terremoto del 12 de enero de 2010. Como era necesaria más asistencia, llegaron más militares de diferentes partes del mundo, entre ellos soldados de Nepal. Venían de recibir entrenamiento en Katmandú durante un brote de cólera, pero ningún personal médico notó que se habían contagiado. Como consecuencia, pronto se reportaron casos de cólera en las aldeas haitianas. Terminaría afectando al 4% de la población y murieron más de 10.000 personas. La investigación de los epidemiólogos no dejó dudas. La enfermedad, hasta entonces inexistente en Haití, había llegado de Nepal. Este episodio afectó a las altas esferas de la ONU. Una facción sugirió admitir la responsabilidad y pagar una compensación a las víctimas. Se decidió que eso significaría abonar $50.000 por enfermo y $100.000 por fallecido. Un presupuesto total de alrededor de $40 millones, que era lo que normalmente se destinaba a las misiones de paz. Además, afectaría el prestigio de la organización. El caso terminó en un tribunal de apelaciones de Nueva York, donde se reafirmó el principio de inmunidad. Así la ONU quedó blindada legalmente ante reclamos de estas características. La organización también recibiría otros cuestionamientos, como por ejemplo su accionar limitado frente al terrorismo, pero nunca perdió poder ni tampoco relevancia. La Organización de las Naciones Unidas surgió ante la necesidad de impedir más guerras de escala mundial y restaurar la paz. Es indudable que los conflictos bélicos todavía son comunes, pero gracias a las actividades de la ONU, ninguno llegó al nivel de los dos que marcaron el siglo XX. Hoy, continúa promoviendo los derechos humanos, aunque diversifica sus focos en cuestiones como el medio ambiente, ofrece ayuda cuando ocurren catástrofes de diferentes tipos y sigue creando espacios de debate. Sus iniciativas son financiadas por aportes voluntarios, aunque las agencias especializadas pagan cuotas obligatorias y hacen donaciones. Además de su sede en Nueva York, cuenta con oficinas regionales en Viena, Ginebra y Nairobi. Con sus virtudes y errores, la ONU sigue siendo el organismo internacional más antiguo y relevante. Sobre ella, la eterna pregunta: ¿qué tan noble es al momento de representar los intereses que la fundaron? ¿Está realmente al servicio de la humanidad o es un engranaje más dentro del entramado de negociados y de corrupción?